Buenos días, estimados estudiantes de Economía. Bienvenidos a esta sesión de clase titulada La redistribución de la riqueza, parte 4, en la cual su título empieza con retribución del capital. Como este capítulo es parte de la distribución de la riqueza, voy a hacer una pequeña síntesis desde la primera parte hasta la que vamos a ver ahorita. Nosotros vamos a analizar qué era la distribución. La distribución no era más que la forma de retribución de la riqueza generada en el proceso de producción que los factores productivos perciben por su participación. Por ejemplo, el factor naturaleza recibe un pago o retribución llamado renta de la tierra. En el caso del factor trabajo, este percibe un pago o retribución llamado salario. En el caso del factor capital, este recibe un interés. El factor empresa recibe un beneficio o ganancia. El Estado también va a percibir los impuestos y contribuciones. Luego que nosotros veíamos estos factores productivos, pasábamos un poco a ver qué era la propiedad. Y la propiedad se definía como el derecho legal que tiene una persona o una institución para hacer uso de un bien en forma exclusiva. El derecho de propiedad puede ser tangible, es decir, posible de ser transferido por compra, venta o también por expropiación o transferencia o sino también por un arrebato en forma violenta. Sin embargo, hay algunos bienes que por su manifestación, en este caso, son intransferibles. Por ejemplo, las creaciones artísticas y el saber en el trabajo personal. Nuestra Constitución establece que la propiedad es garantizada por el Estado y solo pueden privarse de ellas a las personas cuando es para utilizar como un bien público o tiene interés social. Esto con previo pago de indemnización. En este caso, inicialmente fue producto de propiedad común y libre. Al producirse la división del trabajo, fue repartida de acuerdo al rango social, surgiendo así la propiedad privada. La propiedad de la naturaleza quedó establecida en dos formas. La propiedad común, en donde el Estado es uno de los participantes y controladores, y la propiedad particular, que le da a su poseedor una riqueza para explotarla. El factor productivo trabajo nació como un bien para lograr la satisfacción de las necesidades del grupo. Posteriormente se convirtió en sistemas de explotación como el esclavismo y el servilismo. Con la invención de la máquina y la especialización del trabajo, se convirtió en propiedad de quien lo ejercía. Hoy el trabajo es un elemento importante en el proceso productivo. Seguimos con el factor productivo capital. Cuando llega a ser de pocos, explota y domina a los otros medios de la producción. El mal uso que hacen de él muchos de sus poseedores ha influido para que se establezca el capitalismo y el imperialismo económico. Cuando hablamos del factor productivo empresa, su propiedad es fruto del esfuerzo y dedicación. Dentro del proceso productivo, la empresa puede ser de una persona o empresario o de varias personas, cuyo aporte corporativo, muchas veces anónimo, favorece el progreso y la explotación. Por último, el factor productivo Estado es un elemento que ayuda a los otros medios a ser efectivos dentro del proceso económico. El Estado se da como una gran empresa de gentes cuyo esfuerzo de generación contribuye a su engrandecimiento económico. Muy bien, luego veíamos la retribución al trabajo. ¿Y qué se entiende por retribución al trabajo? Es la remuneración que recibe el trabajador por la prestación de sus servicios en la empresa. Adopta diversas denominaciones, tales como jornal, sueldo, honorario, dieta, emolumento, prima, gratificación, salario o ganancia. El trabajo tiene un precio cuyo monto se determina por el valor de lo que produce o rinde, llamado también productividad. ¿Qué es el salario? En el sentido más amplio de la economía,
es la retribución que recibe el trabajo por su participación en el proceso económico. En un sentido restringido, es lo que recibe un obrero o empleado por haber realizado un trabajo. Dentro de las características de la remuneración se encontraba aquella que tiene base jurídica, económica y moral, aquella que tiene carácter presencial ante los demás créditos que se le presentan al empleador, y aquella que representa un bien común y una riqueza de quien lo posee. Muy bien, cuando hablábamos de que tiene base jurídica, económica y moral, voy a empezar con el aspecto jurídico. Por ley, según el artículo 24 de la Constitución Política, todo trabajador tiene derecho a un pago por su labor que desempeña. En el aspecto económico, los salarios son aportes que están incluidas en los costos de producción de la empresa y por lo tanto su pago será después de haberse descontado la ganancia. Teniendo en cuenta el aspecto moral, debido a su condición de persona humana, el trabajador merece una retribución que reconozca el esfuerzo realizado. Cuando hablamos que se caracteriza la remuneración por ser también intangible, es decir, que el salario aquí no se puede quitar, negar ni disminuir al trabajador. Esta intangibilidad tiene secciones como son los descuentos de seguridad social, los impuestos a las remuneraciones y las cuentas sindicales. Cuando hablamos que es inembargable, decimos que las deudas que puede tener un trabajador no pueden comprometer el 100% de su sueldo salario. La ley establece que en caso grave cabe del embargo del 40% de su remuneración. Cuando decimos que tiene carácter preferencial ante los demás créditos que se le presentan al empleador, el pago de los salarios es primero frente a cualquier falta de liquidez del empresario. Esta preferencia la tiene frente a los créditos del fisco, municipalidades, incluso créditos hipotecarios. Para que el trabajador ejercite sus derechos de pago en casos adversos, la ley establece que los bienes de las empresas responden por el pago íntegro de sueldos, salarios e indemnizaciones. Cuando hablamos de que representa un bien común y una riqueza de quien lo posee, los salarios representan el único gran tesoro del trabajador que vive de su empleo. Por esa razón, cuando es pagado oportunamente, hace prever su utilización y estimula el consumo. El salario estimula el trabajo y garantiza la seguridad económica del trabajador y de su familia, satisfaciendo sus necesidades humanas. Cuando veíamos la clasificación de los salarios, estos se clasificaban de 4 formas: por la modalidad de pago, por la modalidad del trabajo, por la forma como se origina el salario y por la incidencia en la economía del trabajador. Cuando hablábamos de que por la modalidad de pago se clasificaban los salarios, estos se daban en dinero, por acuerdo entre trabajador y empleador, y en especies o bienes. En dinero, en cualquiera de las formas anteriormente estudiadas, como pueden ser el jornal, sueldo, comisión, gratificación o prima. Por acuerdo entre trabajador y empleador, estos dependían de las plazas solicitadas y el número de postulantes que se presenten, es decir, en función de la oferta y demanda del mercado de trabajo. Y cuando veíamos en especies o bienes, el pago se puede hacer en productos crudos o preparados, los mismos que son considerados dentro del monto de la remuneración. Cuando veíamos por la modalidad del trabajo, este se dividía por unidad de tiempo y por unidad de trabajo de estajo. Por unidad de tiempo se puede cancelar en 1, 15, 30, 180, 360 días. Por unidad de trabajo de estajo, aquí el pago es por cada unidad producida y esto muchas veces genera explotación del trabajador. Cuando hablábamos por la forma como se origina el salario, tiene que ver con una disposición colectiva, disposición legal y por el libre mercado. Cuando hablábamos por una disposición colectiva, se establece entre sindicato y empresarios. Aquí se organizan los trabajadores
y buscan un salario más justo. Cuando hablábamos de disposición legal, el Estado lo fija a través de leyes, las mismas que se publican en el Diario Oficial del Peruano. Tenemos, por ejemplo, la remuneración mínima vital, los aumentos generales, las remuneraciones indexadas, las bonificaciones extraordinarias, etc. Por el libre mercado lo fija la oferta y la demanda. Hoy en día se presentan muchas personas por una sola demanda de trabajo y aquí el empleador escoge al trabajador que le resulte más beneficioso para él. Y por último, por la incidencia en la economía del trabajador, este se divide en un salario nominal y en un salario real. El salario nominal consiste en el monto del dinero que recibe legalmente el trabajador. ¿En qué consiste la retribución del capital? ¿En qué consiste la retribución del capital? Consiste en que el capital gane interés. El interés es el beneficio que produce el capital prestado o invertido, de tal manera que produce un rédito fijo. Asimismo, el interés es la renta del capital que se obtiene por dinero. Esto significa que todo interés es el pago que se hace por el uso del dinero ajeno o como el rendimiento económico de una inversión muy planificada. Por último, se contabiliza en porcentajes o tasas. Asimismo, la retribución del capital depende del empresario, ya que es quien combina los tres factores y a los tres factores les paga. Si nos basamos bajo el supuesto de que él mismo es el gerente y a la vez es el mismo dueño del capital, este va a recibir tres ingresos. ¿Cuáles son los tres salarios que recibe? En primer lugar, el interés por su capital, el salario por su gerencia y la ganancia por ser el empresario. Pero si él no es el dueño del capital, tiene que pagar el interés a otra persona. ¿Cuáles son las razones que justifican el cobro de un interés? El interés se justifica por las siguientes razones, las cuales son tres. La primera razón tiene que ver mucho con la retribución al capital. Se dice que hay una retribución al capital cuando parte de los intereses son considerados como una remuneración a la dirección y la otra parte se asigna como compensación al capital. Estos intereses son diferentes en ambas retribuciones, lo sostuvo Adam Smith. La segunda retribución habla de que se obtiene mayor interés si se espera o si hay abstinencia. Esto es que para crear capital es necesario la abstinencia de goces presentes y que el interés es el premio a la espera, lo sostuvo Nassau. Por último, Keynes afirma que la gente presta dinero porque recibe un rédito y este rédito que se paga a interés porque así lo ha establecido la costumbre y que mucha gente precisamente ahorra dinero por hábito, aun cuando tuviera el incentivo del interés, o sea, guardar plata bajo el colchón. ¿Qué es el interés? ¿Qué se denomina interés? El interés es el precio que se paga por el uso del préstamo de dinero. Generalmente se expresa como un porcentaje anual sobre la suma prestada por parte de una institución financiera. También se dice que es el porcentaje que el cliente tiene que pagar por obtener un préstamo de dinero. Asimismo, la cantidad se fija con base en las tasas impuestas por los bancos centrales de cada país. Dependiendo de la seguridad de inversión que muestra cada economía y el reflejo del riesgo que tiene cada país. Clases de interés. Las clases de interés serán de dos tipos, según la forma de calcular el interés y según la figuración del interés. Según la forma de calcular el interés, este se divide en dos tipos, un interés simple y un interés compuesto. ¿Qué es el interés simple?
El interés simple se cobra por un solo periodo y se calcula sobre esa base. El monto del capital e interés van a permanecer iguales desde el inicio hasta la cancelación final. ¿Qué entendemos por interés compuesto? El interés compuesto, la devolución se da en varios periodos y el interés se va a añadir sucesivamente al capital al final de cada periodo de cálculo. Este se va a ir capitalizando. Según la figuración del interés. Según la figuración del interés, este se divide en tres partes: un interés anoctocista, luego en un interés comercial y por último en un interés legal. ¿Qué entendemos por interés anoctocista? ¿Qué significa el interés anoctocista? Significa que es un pacto por el cual se conviene pagar intereses vencidos y no satisfechos. ¿A qué se denomina interés comercial? El interés comercial es aquel que se establece de mutuo acuerdo entre las partes y su pago puede hacerse en dinero o en bienes en algunas veces. ¿Qué entendemos por interés legal? ¿A qué denominamos el interés legal? Este lo establece el gobierno mediante leyes o decretos. Clases de tasas de interés. Las clases de tasas de interés son de dos tipos, según la percepción del intercambio financiero y según la capitalización del interés. Según la percepción del intercambio financiero. Según la percepción del intercambio financiero, este se divide en una tasa activa y en una tasa pasiva. ¿A qué se denomina tasa activa? ¿Qué se denomina tasa activa? La tasa activa es el cobro que hacen las empresas financieras o personas que otorgan un capital. ¿A qué se refiere la tasa pasiva? La tasa pasiva es el pago que hacen las empresas financieras a las personas o empresas que le confían su capital. Según la capitalización del interés. Según la capitalización del interés, este se divide en tasa nominal y tasa efectiva. Cuando hablamos de la tasa nominal, es el porcentaje que se indica en el documento por un capital prestado. Cuando hablamos de tasa efectiva, es la suma de la tasa nominal más los porcentajes de los gastos por comisiones y por portes.